Bueno, 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 gente. El juego nos está troleando y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y esto lo puedo explicar de muchas maneras, pero para entender directamente mi explicación, tenemos que irnos primero a otros juegos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué irnos a otros juegos cuando el juego el que estamos jugando es diferente a todos? Sí y no, pero permíteme te lo explico de diferentes formas. Si están escuchando notificaciones de fondo, es para recordarles que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y que hacemos transmisión todos los días. Tal vez no jugando este juego, pero por lo menos allá también resuelvo dudas de Chaos Hero Nightmare en el caso tal de que necesiten ayuda. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, empecemos directamente por el mandango. Como nosotros sabemos, hay múltiples juegos en el mercado y estos trabajan diferentes estructuras de las cuales nos enseñan a tener un escalafón de utilidades en medio del campo. Por ejemplo, vámonos directamente por un MOBA. ¿Listo? ¿Qué es un MOBA? Un juego 5 vs 5 donde tenemos diferentes líneas y la misión principal es tumbar el cristal enemigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Si son 5 jugadores, tenemos 5 barritas acá, ¿cierto? 5, de las cuales una es el soporte, que normalmente proporciona curaciones, dejémoslo como una C, curaciones. Tenemos al carry, que es un personaje que se encarga de hacer daño físico. Tenemos al mid laner, que es un personaje que se encarga de hacer daño mágico. Tenemos al jungla, que normalmente nos va a proporcionar utilidad en todo el juego. Y tenemos al top laner, que es aquel jugador que nos proporciona tanqueo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si supongamos nos vamos con juegos como lo puede llegar a ser Honkai Star Rail o juegos de esta misma índole donde tenemos la misma estructura, 5 personajes, de los cuales nosotros vamos a hacer exactamente la misma estructura, ¿cierto? Tenemos un soporte, un tanque, un personaje que nos brinde utilidad, un personaje de un tipo de daño y un sub DPS, ¿cierto? Que en estos casos también lo dejaremos como un potenciador, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Se cubren todas las condiciones posibles de juego. Actualmente me han dicho en la caja de comentarios que este juego también va a tener una posibilidad de 4 personajes en una sola composición, lo cual puede llegar a ser bastante interesante y con múltiples formas de hacer que el juego sea más entretenido, ¿cierto? Pero retomemos un poquitico. La cuestión está de los juegos anteriores que todos tienen vidas individuales. Y aquí la ventaja principal es que el curador va enfocado directamente al tanque con el fin de que el tanque sobreviva y que tanto el sub DPS como el main DPS como directamente el jungla que nos proporciona utilidad se aporten entre ellos tres y detonen al enemigo, ¿cierto? Es la base principal de todo, pero en este juego no. Por 2 razones. 1. Son 3 personajes y al mismo tiempo todos tienen la misma barra de vida. Y esto puede llegar a ser contraproducente y al mismo tiempo un beneficio muy grande. Pero, como dije, el juego nos trolea. Vamos directamente por la explicación de los 3 personajes, de los cuales nosotros normalmente vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con un soporte, dejémoslo ahí, un personaje que se encargue directamente en proporcionarnos sustain. Vamos a ir directamente con un personaje de utilidad o un potenciador y por último un main DPS, donde tenemos múltiples composiciones. Por ejemplo, de soportes tenemos a Nia, tenemos a Mika, tenemos a Tifera, tenemos a Narja y tenemos a Orlea, ¿cierto? Son personajes que se encargan de proporcionarnos curaciones en medio del campo. ¿Y para qué nos sirven las curaciones? Para mantenernos con vida, base principal de absolutamente todo, para eliminar estrés, que es la mecánica más útil que tienen directamente estos personajes, pero también en estos personajes de soporte tenemos 2 adicionales. Uno que sería Calipe, que también nos puede llegar a proporcionar escudos constantemente. Tenemos a Magna, que también proporciona escudos, entre otros personajes que brindan también esta utilidad. ¿Y para qué chingados nos sirven los escudos? Para incrementar, entre comillas, nuestra vida, permitiendo bloqueos de daño que cuando nosotros bloqueamos el daño completo, eliminamos el estrés que íbamos a recibir por el golpe. Y eso es espectacular, pero hay un pequeño problema, de que nosotros estamos armando mal esos personajes, mientras que supongamos pasemos directamente por los otros. Tenemos los personajes potenciadores, volvemos a repetir prácticamente los anteriores también. Tenemos a Tifera, tenemos a Narja, tenemos a Rey, tenemos a Rita, tenemos muchos personajes que nos proporcionan utilidad y de hecho hasta hay diferentes composiciones donde hasta Chizuru es uno de estos personajes de utilidad, ¿cierto? Lo cual está bastante bien, pero también tenemos personajes que se
nos permiten tener robos de cartas de por medio, como lo puede llegar a ser Nia, como lo puede llegar a ser Cassius, Verónica, Hugo, entre otros, lo cual está bastante bien. La cuestión está en que estos personajes sí se tienen que armar bien y la verdad la ruta de armado está bastante decente. Y por último tenemos los daños, que aquí ya sabemos que tenemos múltiples composiciones. Nine, Haru, Chizuru, Sereniel, entre otra larga lista de personajes. La cuestión está en que el juego está haciendo que nosotros intencionalmente armemos mal al soporte. Retomando directamente con la estructura de juegos anteriores, nosotros tenemos soportes, tanques y ahí ya tenemos directamente los personajes que nos sostienen directamente el juego. Y del otro lado tenemos directamente potenciadores y daños. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿por qué piñas? Y esto ya es una pregunta muy en serio. Nos pides, juego hijo de tu madre, que nosotros hagamos que este personaje se haga crítico y probabilidad crítica. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de hacer que nuestro personaje que nos sostiene en el juego se haga daño. Y ustedes dirán, pero es que este personaje tiene una carta de ataque. Una, güey, una sola. Y la verdad no renta hacerla daño. Normalmente las builds que nosotros vemos con Tifera eliminan estas 4 cartas. ¿Por qué? Porque no necesitamos más daño en el campo. Es una carta que estorba. Es una carta que no necesitamos porque ya tenemos un sub DPS y tenemos un daño en el campo. No necesitamos más. No hay necesidad de hacer absolutamente nada más de por medio. Y entonces, aquí es donde nosotros decimos que perdemos utilidad con estos personajes. Hay 3 necesidades de estadísticas indispensables con estos personajes. Uno, que sería directamente lo que es vida, obligatoriamente, porque la vida es prácticamente la base de sostenibilidad de todos nuestros personajes. Defensa, porque es la que permite que nuestras curaciones curen más. Y pues por último, este de acá, Ego Recovery, que es la que nos permite tener energía para que nuestras definitivas se puedan utilizar en el campo. Y esto es muy importante, subirlos. Muchos dicen el tipo de daño, las potenciaciones del tipo de daño, el crítico y el ataque son indispensables. Sí, pero para otros personajes. Estos personajes los queremos para que nos brinden utilidad. Y esto es algo que el juego no nos está diciendo que armamos mal. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque supongamos, en mi caso, como ustedes saben, yo no tengo una cuenta débil. Para nada es una cuenta débil. Pero aún así, tengo problemas en simulación en la sección de Judas porque el hijo de su madre dice, ¿qué ganas tengo de pegarle 3 putazos consecutivos cuando me transformo en forma angelical? Y al no tener vida y tampoco unas curaciones estables, me muero, me espicha, me hace pacotilla el bicho ese. Entonces no se puede. Muchos dirán, pero es que podemos terminarlo con turnos más rápidos o no tienes buenos mazos. Sí, soy consciente de, pero te estoy explicando cómo hacer tu vida más fácil y hacer que tu juego sea más cómodo. Como por ejemplo, yo lo voy a hacer de ahora en adelante. Personajes que en estos momentos los estoy armando mal, como lo son Cifera, Narja, Orlea, Nia, Rey y Mika, son personajes que sí, los necesito en estos momentos en mi juego, pero los necesito con estadísticas correctas, estadísticas que en serio me aporten de forma positiva a la composición según lo que estos personajes me brindan. Yo no quiero que mi Tifera pegue un putazo. No soy main Tifera para hacer la main DPS. No quiero eso. Yo lo que quiero es que me brinde utilidad y curaciones, que me elimine el pinche estrés y que me dé escudos y curaciones al mismo tiempo. Que Narja, por cada golpe que dé mi compañero, automáticamente tengamos la capacidad de recuperar vida lo suficientemente constante para que nuestro equipo no caiga de putazo y hacer que Mealtime valga la pena, porque también, aparte de que hace buen daño, nos cura lo que nosotros tengamos de defensa. Y eso es crucial. Y obviamente, ahí sí ya iríamos con composiciones mucho más avanzadas, pero ustedes me dirán, entonces a Orlea y a Tifera en la composición de potenciación a un personaje que pega un guamazo, ¿los necesito hacer utilidad? Puedes hacer una de las dos, por ejemplo a Tifera con un poco de daño crítico y daño general. ¿Por qué? Porque Tifera por lo menos tiene una carta que puede aprovechar esto, pero aún así quieres arriesgar, lanzar todas las potenciaciones de una carta de un solo golpe a Tifera o a tu main DPS. Esa es la pregunta del millón. No, tú lo que quieres es hacer que tu pinche DPS pegue lo que tiene que pegar. ¿Por qué? Porque así es como se arma esta vaina. Así es como se juega esta porquería. Entonces, bien,
Aquí es donde yo les voy a dar unos perros consejazos de cómo armar directamente sus composiciones y a ver qué es lo que ocurre cuando ustedes los armen u ocupen. Por ejemplo, aquí les tengo diferentes composiciones bastante estables y rentables. ¿Listo? Por ejemplo, si les gustan llevar personajes que peguen múltiples golpes y que aprovechen directamente estos múltiples golpes, ya sea por sus bajos costos o porque sus ataques son autoataques, como lo puede llegar a ser Chizuru, como lo puede llegar a ser la señorita Meilin, pues entonces esta composición les viene fantástico, donde tenemos a Narja que va a potenciar cada uno de estos ataques y a Rei que va a hacer exactamente lo mismo, y esto va a hacer que el juego sea exageradamente cómodo. Entonces tú podrías completar con Chizuru, tú podrías completar con Sereniel, tú podrías completar con la misma Yuki, que también puede reducir sus costos prácticamente a uno todo el mazo. Tenemos a Rin, tenemos a Meilin, obviamente, tenemos a Luke como main DPS y aquí tienes una variedad bastante bonita de lo que son composiciones a este tipo de enfoque, lo cual está súper bien y hace que tu composición sea estable y rentable. Por ejemplo, esta composición de Orlea y de Fera tiene cartas de robo, tiene cartas de curación, tiene muchas potenciaciones y permite directamente un ciclo bastante bonito para potenciar un putazo en específico, donde en estos casos puede entrar Nine, puede entrar la señorita Haru, puede entrar Chiron también con su habilidad de detonación pura y dura, aunque también son múltiples golpes, entonces es un poco cuestionable. O también podría entrar Rita gracias a su acumulación de cartas e incrementos de costos para hacer que su detonación sea completamente irracional, ¿cierto? Entonces por esa parte está bastante bien. No hay muchas composiciones que pueden llegar a funcionar con esta, pero es un ejemplo, ¿listo? Está bastante bonito. Y obviamente hay variaciones, ahorita les explico variaciones, ¿listo? Después tendríamos un mazo que vaya enfocado directamente a buscar cartas específicas con incremento de uso de AP, como por ejemplo puede llegar a ser esta de acá, donde prácticamente cualquier personaje puede encajar buscando directamente esa carta en específico para detonar. Hasta podrías, supongamos, jugar con lo que es Narja para jugarlo a full Meal Time y automáticamente tienes un mazo que te roba un montón de cartas, que tienes exceso de AP y pues por ende puedes aprovechar. Obviamente no te lo recomiendo con Narja porque ella también reduce sus propios costos, pero es una idea, ¿cierto? Todo esto marca la diferencia del cómo tienes que jugar directamente tus personajes y esto es fantástico. Después pasaríamos por el último, que sería enfocado directamente a múltiples golpes, pero en estos casos con lo que es robos de por medio a selección, donde también podría entrar Cassius, ¿vale? Pero recuerden, hacer múltiples golpes necesitas personajes como lo son Sereniel, Meilin, entre otros. Y volviendo directamente a la primera composición, podríamos eliminar a Rei para directamente hacer que el juego sea enfocado directamente a robos, como lo puede llegar a hacer con Hugo, a más robos, como lo puede llegar a hacer con Verónica, y ahí sí ir con un main DPS que pegue múltiples golpes. También he visto muchas personas que lo juegan con Chizuru, porque a pesar de que pues en estos casos Chizuru no permite el crecimiento de AP, Narja es un personaje perfecto para esta situación porque no permite el crecimiento de AP, sino la reducción de costos de las cartas, y esto es algo fantástico que viene directamente para ella. Y Chizuru inhabilitando el crecimiento de AP, pues obviamente hace que en estos casos Narja sea mucho más útil y versátil, y ahí sí jugarlo directamente con otro main DPS que se encuentra en el campo, como lo puede llegar a ser Sereniel, como lo puede llegar a ser Meilin, como lo puede llegar a ser estos personajes que tienen la posibilidad de pegar múltiples golpes en un solo margen de tiempo, haciendo que tanto Chizuru como Narja aprovechen al máximo sus potenciales. Todo esto tiene sinergia, todo esto tiene posibilidades de juego, pero esto es lo que me interesa, ¿listo? Después, supongamos, en este caso, podríamos reemplazar a Orlea. Tifera, ¿qué es lo que hace? Nos da AP, nos da curaciones, nos da robos de cartas, o sea, es un personaje muy completo, pero es una potenciación a un solo golpe. Entonces volvemos a la misma. ¿Queremos buscar cartas? Verónica. ¿Queremos seguir buscando cartas? Hugo. ¿Queremos hacer que se potencie un solo golpe? Haru. ¿Queremos que se potencie un solo golpe? Nine. Rita. Se mantiene el mismo enfoque de juego, pero en estos casos estas dos juntas son unas auténticas bestias, haciendo que el juego sea exageradamente potente. Pero aquí es donde entra directamente su estilo de juego. Vean que todos los que se están colocando son controladores y los otros entrarían directamente a hacer lo que son en esta situación Verónica, que son Rangers. ¿Listo? Muy importante. ¿Para qué se encargan absolutamente todos estos? Para hacer que los Ionics, los controllers
y los Psionics, los Hunters, tengan esta posibilidad de juego y los Strikers mucho más ofensiva, haciendo que los Vanguardias, los Rangers y los Controllers funcionen para habilitar. Pero, boom, no hablaste de ningún tanque. Bueno, es que la verdad jugar con tanques es un poco molesto. Pero si quieres algo así, vamos directamente por ello. Por ejemplo, podrías reemplazar a Orlea, como lo puede llegar a ser por Calipe, para jugar directamente con un coste alto, como lo puede llegar a ser Haru, o como lo puede llegar a ser en estos momentos Nine. Haciendo que la ganancia de escudo, la ganancia de todo, tenga directamente sinergia. Y se los juro, esta composición está deliciosa. Y también podría, supongamos, jugarlo con Rita, que también está bastante bien. Podría, supongamos, reemplazar en estos casos a Calipe por lo que es Haru y haciendo que Rita juegue como un sub DPS para Haru. Y esto está bastante bien. Pero quiero que se den cuenta que hay posibilidades de juego, que de hecho también gracias a que Zifera gana escudos constantemente, podemos hacer que Zifera y en estos casos Magna tengan un estilo de juego muy bien mezclado y que por ende el potenciador de daño principal o el que aprovecha al máximo estos escudos sea Amir, haciendo que peguemos unos putazos bastante satisfactorios. Entonces quiero que se den cuenta que también se puede hacer un equipo bastante suculento con vanguardias, pero es un poco más complicado, ¿cierto? Entonces para que lo tengan presente. También se puede hacer, supongamos, con Narya, pero con Narya es un poquitico más complicado, porque aquí queremos jugar a costes altos, lo cual, supongamos, Calipe ya no entraría, porque Calipe quiere siempre gastar cartas de coste 2 o superior, razón por la cual no encaja por completo, mientras que supongamos si lo colocamos con Magna para tener acumulaciones de vulnerabilidad contra el objetivo, pues hacemos que el daño que nos proporciona Narya para cada golpe y la vulnerabilidad se mezclen y terminemos pegando mucho por cada golpe que nosotros peguemos de por medio, lo cual está muy bien, pero eso sí, mucho cuidado, tienes que buscar las epifanías correctas para Magna para que sea más útil en el campo y que no sea simplemente un estorbo. ¿Listo? Por ejemplo, soy completamente ajeno directamente a la idea de que este personaje tiene cartas de robo, entonces no puedo decirles si se puede sacar epifanías divinas de robo, pero si es así, sin duda alguna, Magna se tornaría uno de los personajes más potentes mezclados con tanto con lo que es en esta situación Zifera como con Narya. Por esa misma razón, por la aplicación de vulnerabilidad. Entonces, ojo con eso. Entonces, tenemos múltiples composiciones, tenemos múltiples formas de hacer que el juego sea bastante bonito, pero por favor, repito, las rutas de armado sí o sí para los personajes que mencioné anteriormente, los personajes controladores que proporcionan curaciones, tienen que ser bajo el mismo criterio siempre. 1. Defensa. 2. Vida. 3. Ego Recovery. Se los aseguro que si hacen que su soporte tiene estas 3 cosas, van a hacer que su juego sea bastante cómodo. Y como se dan cuenta, yo no tengo nada de Ego Recovery porque el hijo de su madre del juego me recomendó estas rutas de armado y yo hasta ahora su merced, hasta ahora se me ocurrió armar bien a mis personajes. Entonces, no, un martirio, pero se los aseguro que comenzaré a trabajar para que estos personajes brinden la utilidad que tienen que hacer y hacer que tanto las rutas del caos como directamente los modos de juego que nosotros nos encontramos en medio de nuestras partidas sean bastante fáciles y sostenibles. Entonces nada, espero este video les haya ayudado. En lo personal tiene todo el sentido del mundo y quiero terminar de probar todo esto, porque el único personaje que hemos armado desde el principio con Ego Recovery, con defensa y con vida ha sido Mika. ¿Por qué? Porque el mismo juego lo recomienda y esa sí es una muy buena recomendación. Mejorar a Zifera por una sola carta es una perdedera de tiempo y recursos. Entonces nada, mi gente, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. Bye bye.